Sí, vamos a empezar con la preparación para docentes E y B. Exclusivo eso vamos a empezar. Ya, pero también estoy elaborando la segunda parte de este libro que tenemos, la segunda parte con más sufijos, entonces también posiblemente tengamos acceso a eso. Estoy en ese plan. Ya, entonces, pero aún falta, mira, estamos en la página 15. Hoy día vamos a terminar esta parte. Voy a compartir mi pantalla ya para que podamos empezar las clases. Y bueno, vamos a empezar nuestras clases. Entonces, estimados estudiantes, bienvenidos a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Ya hoy día es una clase, la clase número 8 para continuar de aprender el quechua. Entonces, una consulta, ¿cómo puedo volver a ver la clase del profesor? Las clases están grabadas en YouTube. Esta es la novena sesión, sí, muy bien. Ahora sí, empezamos. Mira, estoy compartiendo mi pantalla y es un pronombre interrogativo muy interesante. Estamos en la página, aquí, en la página 15 de nuestro libro, ¿ya? En cualquiera de los dos libros van a encontrar, ¿ya? Entonces, eh, todos vemos a la página, en este caso 15. Entonces, con eso empezamos a trabajar. La pregunta es esta, mira, fíjense, estimados estudiantes. La preguntita que utilizamos o el pronombre interrogativo es el haika, ¿ya? Ahora, este haika que están viendo, en el caso de que sureño se dice haika, no vas a encontrar haika, ¿ya? Entonces, para explicar un poquito de esto, debemos entender lo siguiente. Por ejemplo, el haika se denomina la forma laringalizada del quechua sureño, esto, haika, porque es un quechua cusqueño. Y este haika se traduce como la forma simple del quechua también. Igual, todos estos estimados estudiantes van unidos con muchos sufijos. Y aquí lo he trasladado, aquí están unidos con muchos sufijos. Entonces, fíjense, cuando encontramos esta pregunta, escuchamos esta pregunta, mira, fíjense, sesión 09, eh, nos damos cuenta de algo, que automáticamente en este caso, esta pregunta nos pide algo, ¿ya? Nos exige que podamos conocer, ¿qué cosa? Adverbios, ¿ya? De cantidad, ¿ya? Otro, por ejemplo, podemos conocer adjetivos numerales. Entonces, para eso yo tengo que buscar, ¿ya? Mi libro de sopa de letras, pues. Entonces, esa es la idea, estimados estudiantes. Tenemos la primera, que nosotros debemos conocer los adverbios y los adjetivos numerales. Recursos muy importantes que vamos a tener en cuenta el día de hoy. Entonces, para eso ustedes tienen que ir a sus materiales y buscar el quechua, en este caso, nuestro libro, pues, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces, en aquí vamos a buscar los adverbios de cantidad. ¿Qué adverbios de cantidad podemos utilizar en este caso? ¿Ya? ¿Qué adverbios de cantidad? A ver, vamos. Voy a buscar, aquí están nuestros adverbios de cantidad. Mm, Adverbios de tiempo, modo, adverbios de afirmación, negación. Vamos a poner a ver cantidad. O no hay esto. Ya. Entonces, es necesario utilizar los adverbios de cantidad. ¿Ya? Aquí está. Cantidad. No hay, creo. Pero, aparte de eso, podemos utilizar los números, estimados estudiantes. ¿Ya? Números. Los números ya conocemos. Aquí está Yupaykuna. Ya van a buscar. Debe estar ahí. Por ahí debe estar. ¿Ya? Entonces, ahora, vayamos y regresemos aquí a lo que estamos trabajando. Nuestro objetivo del día de hoy es trabajar con los adverbios de cantidad. Solo algunos vamos a poner pues en pantalla. Voy a poner, por ejemplo, adverbios de cantidad. Adverbios de cantidad. Harto, ¿qué se dice? ¿O cómo se dice en quechua?
Harto, bastante. Asca, decimos, ¿cierto? Poco, ¿ya? Poco viene a ser easy, ¿ya? Por ejemplo, en cantidad, nishu también se utiliza nishu. ¿Qué es nishu? Demasiado, ¿ya? Entonces, podemos utilizar estos tres adverbios de cantidad que van a ser muy importantes, van a ser muy usuales en este caso, ¿ya? ¿Están entendiendo? Entonces, ahora, aparte de eso, necesitamos también, aparte de los adverbios de cantidad, ¿ya? Necesitamos los números, adjetivos numerales. Dentro de los adjetivos numerales encontramos los ordinales, cardinales. Por ejemplo, los cardinales son aquellos que indican eh, los números simples, pues. En los ordinales, aquellos que indican orden, ¿eh? ¿Ya? Entonces, los números también ya sabemos, hay que buscar en nuestra sopa de letra, ¿ya? Entonces, estimados amigos, ya tenemos adverbios de cantidad. Ahora, uno nos dice, Haikata, ¿cuánto? ¿Ya? En este caso, mira, si se dan cuenta, hemos utilizado el ta, Haikata, pero realmente esto no se traduce al castellano como ¿a cuánto? Sino Haikata, ¿ya? Indicando la cantidad que nosotros necesitamos. Por ejemplo, yo por decir hanchista, estoy poniendo número, hanchista. Fíjate, Haikata hanchista. Podemos plantear con esto, por ejemplo, yo puedo poner con el número uno, Jujta. ¿Qué es Jujta? ¿Ya? Puedo poner Iskaita, ¿ya? Iskaita. Kimsa, Kimsata, ¿ya? Kimsata. Tawata. Pichata, ¿ya? Entonces, estos podrían ser nuestros elementos que vamos a utilizar, ¿ya? Haikata, Jujta, Iskaita, Kimsata, Tawata, Pichkata, Softata. Y así podemos seguir sucesivamente. ¿Ya? Recuerden eso. Entonces, estimados estudiantes, todo esto puede funcionar, puede trabajarse de esta manera. ¿Ya? Ya tengo ejemplos aquí para que ustedes trabajen. Ahora, no solo eso. Por ejemplo, yo puedo decir o puedo plantear una pregunta con lo siguiente. Si ya tengo Haikata, aquí sí te voy a plantear una pregunta que diría lo siguiente, ¿ya? Haikata, ¿ya? Haikata, 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 ¿qué es? Haikata Munanki. ¿Qué es Haikata Munanki? ¿Cuánto quieres? Por ejemplo, cuando vas a la tienda, ¿ya? La de la tienda te pregunta y te dice, ¿cuánto quieres? ¿Ya? Recuerda esto, escucha esto. Podemos utilizar así, Haikata Munanki. ¿Cuánto quieres? ¿Ya? Entonces, contexto, ¿ya? Y el contexto es, Rolly va a la tienda, ¿ya? A la tienda y Don Pancho le pregunta lo siguiente. ¿Cuál es lo siguiente? Es Haikata Monanki. ¿Cuánto quieres? Esa es la pregunta que me hace Don Pancho. Entonces, ahora, no estoy especificando, solo me está diciendo cuánto quieres, Haikata Monanki. Puedo responder y decir, Tawata, ¿ya? Munani. Uno, ¿ya? Dos, Tawata Monasa. Igual, estos podrían trabajar de esa manera. Tawata Munani, quiero cuatro, ¿ya? Tawata Munasa, querré cuatro. Podría ser así. Entonces, Haikata Munani es la primera manera de responder. Entonces, aquí tú podrías poner, por ejemplo, en este caso, más de esto y decir, quiero 7, quiero 8, quiero 10, ¿ya? Va a depender de ti, ¿ya? Aquí les voy a poner más ejercicios, por ejemplo, y pongo aquí, quiero 9, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se diría quiero 20 en quechua? Quiero 20. Quiero 20. Y menos cama, Jesús en chispi. A ver, quiero 20.
Iskay chunka. Pero, ¿cómo? ¿Cómo decimos eso? A ver, Iskay Iskay chunka chunkata munani. munani. Iskay ya, munay iskay chunka. No, no hay. Iskay chunkata. ya. Iskay chunkata. Recuerda siempre la pregunta. La pregunta nos da o nos indica que debemos hacer con el sufijo ta. Y por tanto, en todos los elementos o en todos los adjetivos numerales estoy poniendo aquí, mira, fíjate esto. Estoy poniendo el ta. Entonces, si me dicen quiero 1000, igualito pues. Quiero 1000. Y me da chureibare. Waranjata munani. Guaranjata, munani. ¿Ya? Por ejemplo, aquí. Quiero 2025. Por ejemplo, quiero 2025. Podría ser, ¿eh? Entonces, mira, tenemos ejercicios así. Pero aquí, recuerda, estimado, Haika me está dando la cantidad. Entonces, aquí primerito pongo el número, 100. Por ejemplo, pongo 100 y simplemente, 100, ¿cuánto es? ¿Cómo se dice? Pacha. Ya. Ahora, automáticamente aquí al número se le va a aumentar el ta. Pachachta. ¿Ya? Tachata munani. Ahora, recién viene el verbo munani o munasa. Cualquiera de los dos. Yo podría munani. Ya está. Pachachta, munani. Quiero 100. Esa sería mi respuesta. ¿Me están entendiendo? Entonces va a variar dependiendo de cómo yo utilizo, pues cuánto quiero. Ahora, es una parte de la pregunta, ¿no es cierto? Yau, haikatan munainki. Podría decir aquí, pero hay algo aquí. Mira, esto mismo, estimados, vamos a copiar. Recuerden bien, esto mismo vamos a copiar, ¿ya? Desde aquí arriba, ¿ya? Desde aquí arriba vamos a copiar y vamos a pegar, ¿ya? Tarán, aquí está. Ya no vamos a hablar de Rolly, sino vamos a hablar de Roxana. Roxana, ¿ya? Va a la tienda a comprar, ¿ya? A comprar pan, ¿ya? O a comprar huevo, ¿ya? A comprar huevo. Y don Pancho le pregunta de la siguiente manera, ¿ya? De la siguiente manera. ¿Cuál es la manera en la que va a preguntar don Pancho? Aquí. Mira, fíjate. Va a decir, Roxana, primero ponemos, ¿ya? Roxana, Haika, escucha bien esto, ¿ya? Haika, y vamos a poner el sustantivo. Runtu ta munain. O puedo aumentar con una M, ya saben. Haika runtu ta munainki. Fíjate esto. Podemos hablar de esa manera. Haika runtu ta munainki. ¿Ya? Entonces, podemos, ¿ya? Podemos nosotros trabajar de esa manera, ¿ya? Hay que arrontotam monai. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados estudiantes, mira, fíjense, ¿ya? Mira, fíjense. Ahí está. Un ratito, por favor, hay algunos estudiantes que quieren ingresar y ya está. Muy bien. Ahora sí, mira, fíjense. La idea aquí cambia, ¿eh? Y me dice, mira, Roxana, hay que arrontotam monanki. ¿Ya? ¿Cuántos huevos quieres? ¿Ya? Roxana, ¿cuántos? Vamos a poner aquí nuestra pregunta. Roxana, ¿cuántos huevos quieres? Esa es la pregunta. Roxana, ¿cuántos huevos quieres? Ahora, aquí voy a variar. Y podría decir, noja, tawa, y pongo aquí. Runtuta, ¿ya? Tawa runtutan, con una M, monane. Podemos poner así. Tawa runtutan, monane. Quiero 4 huevos. Igualito aquí. Tawa, lo mismo va a pasar aquí. Runtutam, monasaj. ¿Te diste cuenta?
Si quiero 100, digo pues pachaj runtutam monani. O sea, podemos utilizar de esa manera, ¿ya? Entonces, ojo, cuando nosotros ya incluimos aquí un sustantivo, automáticamente el haika va a quedar solito y el ta se va a ir al sustantivo. Roxana, haika runtutam monani. ¿Me entienden? Así podemos nosotros responder a nuestras preguntas. Roxana, haika runtutam monani. ¿Preguntas, dudas? Tapcomichis. Tancho tapuki manacho. Pillas makin torqueremunch manacho. Nada, y mana, mirna cona. Ya. Entonces, mira, tenemos eso. ¿Alguien quiere hablar? Ya. No, que yo le quería decir que se entendió perfectamente, ya chaché. Ya, cosa. Entonces decimos de esta manera, ¿no es cierto? Haika rontotam. Tenemos varios casos, varias situaciones, ¿ya? Que podemos nosotros utilizar. Imagínense que ya no hablamos de Roxanne. Por ejemplo, podemos hablar y decir, a ver, otra pregunta. Ya, ahí nos quedamos en ese tema, ¿ya? Aikata, Monanki. Es el primer caso del uso del Aikata. ¿Ya? Kaipikachka. Ahora es el uso del caso del Aikata. Ya está. Ahora, en el segundo caso, estimados, tenemos aquí varios ejercicios para trabajar, recuerden, ¿ah? En el segundo caso, hablamos del siguiente. Aikaman, ¿ya? Podemos hablar, en este caso, lo siguiente. Haikaman es una pregunta que nos indica orientación, ¿eh? ¿A cuánto? ¿Ya? Por ejemplo, recuerda esto. La acción, ¿ya? Que se realiza, recuerda esto, se realiza, afecta a una cierta cantidad, ¿ya? Cierta cantidad de personas, animales, cosas. Entonces, por ejemplo, ¿ya? Aquí vamos a poner algo interesante. Ya, muy bien. Igualito aquí. Vamos a utilizar los adjetivos numerales en la mayoría de los casos. Pero yo les pongo un contexto, ¿eh? ¿Ya? Y estamos aquí. Rosa está, ¿ya? Participando en los carnavales en la plaza de Cusco, ¿ya? En la plaza de Cusco, ¿ya? Punto. Y decimos aquí, en la plaza de Cusco. ¿Quién está participando? Rosa. Muy bien, excelente, en la plaza de Cusco. En esta ocasión, ¿ya? Ella debe regalar, regalar serpentinas a muchas personas, a las personas que se encuentren, ¿ya? A las personas que se encuentren en la fiesta. Ahora, la idea es lo siguiente. Después de esto, ¿ya? Su hermana le pregunta de la siguiente manera. ¿Cómo le va a preguntar, ya, a su hermano? ¿Ya? Haikaman, ya, fíjense. Aquí entra pues nuestra pregunta. Aquí va a entrar la pregunta que nosotros estamos planteando. Estoy poniéndoles, en ese caso, en la situación. Y le pregunta, Haikaman, ¿ya? Joranki. ¿Qué es Joranki? ¿Ya? Joranki. Fíjense. Y aquí cito, estimados amigos,
les voy a dar una idea muy interesante, ¿ya? Si le han dado en este caso, ¿ya? Aquí. Muy bien. Aquí, atentos, por favor, esta parte. Necesitamos entender un poquito esta parte. Entonces, si la pregunta es esta, Haikaman Koranki, ¿ya? Le está preguntando, ¿a cuántos diste? Esa es la pregunta. ¿A cuántos diste? Haikaman Koranki. Estamos hablando de un tiempo pasado. ¿Por qué estamos hablando de un tiempo pasado? Aquí, exactamente por qué. Lo normal, la pregunta aquí podría ser de la siguiente manera. Copio esto y pego aquí. Haikaman konki. ¿Ya? Konki sería. ¿A cuántos das? Pero, ojo, gracias a este ínfijo, ra, que estamos viendo aquí, es que nosotros hablamos del tiempo pasado. Entonces, gracias a este elemento que está aquí, nosotros nos referimos a la pregunta en un tiempo pasado. Le estamos diciendo, ¿a cuántos diste? Pero aún eso sigue terminando en inki. Sigue terminando. Y como sabemos, cuando uno termina en inki, mi respuesta es con ni o simplemente es con sa. Esa es mi respuesta. Pero ahora, ¿cómo va a ser la respuesta? Igualito, solo que antes de esto, ya no vamos a hablar del futuro, porque aquí vamos a hablar del pasado. Y para el pasado siempre vamos a poner aquí el ni, pero antecedido por el hará. Nada más. Esa es la regla. Entonces, si a mí me pregunta y dice, Haikaman Koranki, aquí pongo, Tawaman, pongo, Ho, ¿ya? Koranki, vamos a poner con U, ¿ya? Koranki, Tawaman, Ho, Karane. Estoy utilizando, mira, mi regla. Mi expresión termina en el inki, por tanto, mi pregunta va a terminar, o mi respuesta va a terminar en el ni. ¿Sí? Cumple la función. Ahora, este ra es el sufijo que hace que podamos hablar del tiempo pasado, y aquí también pongo tiempo pasado. Entonces, mi respuesta es Tawamojorani, día 4. ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta, pues. Rosa está participando en los carnavales en la plaza de Cusco, ¿ya? Y dice, otra vez explico, ¿ya? En esta ocasión ella debe regalar serpentinas a las personas que se encuentran en la fiesta. Después de esto, su hermana le pregunta, le pregunta de la siguiente manera. Haik aman joranki, ¿a cuántos diste? Tawaman orani. Puedo seguir con esta idea y decir, ¿ya? Di a 10. Ya está. Día 10, por ejemplo. Todo esto podemos nosotros plantear más ejemplos. ¿Ya? Recuerda esto. Ya. Ya no voy a poner día 10. Día 7. ¿Cómo podría decir en quechua? Día 11. ¿Ya? Día 12. Día 14. 14. Día 15. Ya, fíjense. Día 18. Fíjense. Día 22. Chachi, Hut Edar, Huy Edar, Hoy es Huy Edar. ajá. Ya. Día 40. ¿Ya? Día 100. Con eso terminamos. Entonces aquí, fíjense. 22. Qué raro, ¿eh? 20, 20. Ya, no sé, pero me estaba saliendo 22. Ya. Ahora, mira, fíjense. Aquí lo que estamos utilizando es lo siguiente. Ojo, ojito. Vamos a poner aquí. Ya, ojo, ojito. Voy a poner lo siguiente.
Ya. Ya, ponemos esto. Vamos a dar acceso a nuestros amigos que están en clase, están esperando. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Día 22. ¿No es cierto? Tawama, hora. Por ejemplo, si yo día 15, aquí mi expresión sería de la siguiente manera. 15, ¿cómo se dice en quechua? A ver, ¿cómo se dice en quechua 15? Chunka pescado. Chunka piscayo. Entonces pongo Chunka piscayo. chunka piscayo. Y aquí tengo que comentar qué cosa. El man. Chunka piscayo man. Jorani. O orane. Ya está. Día 15. Entonces, este es nuestro elemento que tenemos que trabajar. Chunka piscayo man. Orane. ¿Entendido? ¿Me han entendido? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Canchu, manachu, ichichaylapichu, jebakusunchis, remarimuichis, rimarimuich. Hablen, pregunten, consulten. Si tienen dudas, pregunten si tienen dudas, estimados estudiantes. ¿Ya? Si tienen alguna duda, ya, pues planteen la pregunta. ¿Ya? Chay. Eso es. ¿Ya? Y tenemos ejercicios para realizar. ¿Ya? Haikaman Horanki. En este caso de acciones de dar, por ejemplo, Haikaman Haranki, ¿a cuántos vas a servir? Podría ser. ¿Ya? ¿A cuántos vas a servir? ¿Ya? Igualito aquí, estimados amigos. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente. ¿Ya? Puedo decir lo siguiente. Si ya tengo el Haikaman, podría aumentar todo esto también. ¿Ya? Todo esto puedo aumentar con otra pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, vamos aquí y decimos, y un contexto, ¿ya? Daniel debe dar comida a sus leones, ¿ya? Pero, ya, debe dar comida, estamos hablando de un tiempo futuro, ¿ya? Y aquí va a decir, y su papá le pregunta, ya, le pregunta de la siguiente manera, de la siguiente manera. ¿Qué le pregunta? Aquí está la respuesta. Aman, en este caso, va a ser Haranki. Haranki. ¿A cuántos en el futuro vas a servir? En este caso, Harai es servir o a cuántos vas a dar. ¿Ya? Entonces, y aquí otro más. ¿Ya? Si no hay león, podemos hablar de perros, pues. A sus gatos, aunque sea. ¿Ya? Y su papá le pregunta, ¿a cuántos vas a dar? Haika, y aquí pongo, Misiman Haranki. ¿A cuántos gatos vas a servir? Aquí está. ¿A cuántos gatos vas a servir? Y aquí otra vez, cumple la misma función, mira. Tawa. Y pongo misi man. Siempre ese sufijo man va a tener que ir pegado al sujeto cuando hablamos ya un sufijo. Pero aquí hay algo más que debemos entender. Y desde antes, desde antes tienen que entender. ¿Qué cosa debemos entender? Estamos hablando de plurales. Entonces aquí también tendría que decir, ¿a cuántos tawaruntukunatam? ¿Ya? Tawaruntutam. Muchas veces, estimados, en el quechua suele utilizarse o suele obviarse el kuna. Aquí realmente sería tawaruntukunam tam munane. ¿Por qué estoy hablando de números? Pacharuntukuna tam munane. El kuna también va a ser el pluralizador. Y el haikatan munane, ¿cuánto quieres? ¿Ya? Tawata munane. En este caso ya no vamos a utilizar porque no estamos hablando de objetos, solo estamos hablando de números. Pero cuando hablamos de objetos, va a ser necesario. Si utilizas el número tawa desde 2 en adelante,
obligatoriamente te va a tener o vas a tener que utilizar el kuna de la siguiente manera. Kuna. Por ejemplo, tawa runtukunatam munasa. Pachak runtukunatam munasa. O munani. Y lo mismo aquí. Haikaman haranki. Tawaman horani, en este caso. Cuando hablo solo de números. Pero cuando paso a objetos como en este caso, animales, que pueden ser contables, ahí sí, tengo que utilizar el kun. Tawa misikunaman horani. ¿Ya? Tawa misikunaman horani. Y si deseo, puedo utilizar el validador, el mi. ¿Ya? Si deseo, esto es opcional. Si yo deseo, puedo utilizar y decir, Tawa misikunaman mi horani. Entonces, este kuna, ¿por qué estoy poniendo? Porque estoy relacionando con una cantidad superior a 2. Por eso es que estoy relacionando. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, de esa manera trabajamos. Aquí tenemos, mira, estaba mi psiconaman mejorando. ¿Por qué estoy poniendo? Porque necesito que ustedes también se guíen con esto. En realidad, por ejemplo, esto podría, haika mi psiconaman haranki, ¿ya? Por ejemplo, aquí, esto es un elemento que siempre va a ir en la respuesta. Kuna, man. Siempre va a ir en la respuesta. Entonces, con eso no nos hay que hacer problemas. ¿Ya? Entonces, cuando son cantidades superiores a 2, es necesario utilizar ¿qué cosa? El pluralizador. ¿Entendido? ¿Ya? Necesario, obligatorio utilizar el pluralizador. Alguien chumanacho, remarca muy chis. Sí, marica muy chis, bueno, así una. Pero tienen trabajo. Aquí está, mira. Todo esto. Chonka pisayuhman, ¿ya? Si me dicen, hay que misikunaman haranki, yo digo, chonka pisayuh misikunaman, si deseo, el mi. Misikunaman mi harani. Horani, ¿ya? En este caso, harani. Misikunaman mi harani. Doy, ¿ya? Doy, ¿a cuántos? Ya. Estoy hablando en este caso de dar comida. ¿Ya? Doy a 4. ¿Ya? Doy a 4, doy a 7. En este caso, por ejemplo, doy a 4 gatos sería. Gatos. Igual, doy a 7 gatos. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Alguien chumanacho? Manacho kangits, guañurungish chimenan gampas. Yo marica muy chis. Cusa. ¿Ya? ¿Están entendiendo, cierto? ¿Ya? Entonces, todo esto van a responder. Este es el caso de la segunda pregunta, utilizando mi famoso amigo man, ¿ya? Hay a man, ¿ya? ¿A cuánto? ¿Entendido? Ahora, otro. Tenemos aquí abajo y nos encontramos con el haikawan. ¿Con cuánto? Haikawan, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos en esto? En este caso, ¿ya? Aquí está, haikawan. Trabajamos con esto, pues. Entonces, para trabajar con esto, ojo, primero debo analizar, ¿estoy hablando o estoy utilizando el one aquí, otro one aquí, ¿ya? Y esto se traduce al castellano como con. Entonces, la pregunta sería, ¿con cuánto? Esa es la pregunta. Haikawan, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo podemos responder? Por ejemplo, decir, con 4 hombres. Tawa, Runawa. Si te preguntan, Haikawa Rantiburanki, ¿con cuánto compraste? Tú puedes decir, por ejemplo, Pachaj, ¿qué se dice soles en quechua? Y manejo mis soles en quechua. Que maricamuy, ¿qué se dice soles en quechua? ¿Cómo se dice? Canchu manacho. Manacho can.
Intikuna. ¿Te acuerdas que Intikuna, chachi. Intikuna? Inticunas, claro. Ya, pero, ¿sabes por qué no podemos decir Intikuna? Porque antiguamente la moneda anterior al sol, ¿qué cosa era? Eran intis. Juliano, te escucho, ¿ya? Eran intis. Entonces, como eran intis, podemos confundir. Y como son nombres propios en muchos casos, como el dólar, euro, pesos, soles, en ese caso, hay que respetar como soles. No, pues soles, podrías decir. ¿Por qué? Porque no vas a hablar, pues, si no te confundirías, te dirías inticona. Entonces, podría generar un poquito de confusión, ¿eh? Entonces, por eso también yo un poquito no lo utilizo tanto el soles en quechua. Pero a ver, ¿qué no sé? Julián, ¿qué sabe? ¿Quién quiso hablar? Vamos, vamos. Juliano, vamos, a ver. Te escuchamos, Juliano. Y machata rimacamito monanqui. Puñeron Juliano, pues. Y manam Juliano. Ya. Entonces, podemos utilizar Haikawan. ¿Con cuánto? Cuando vas al mercado, te dice, ¿con cuánto has comprado? La esposa dice. Entonces, dice Haikawan rantimoranque o rantiranque. Mira, dos expresiones muy interesantes aquí. Justo estaba pensando de antes en esto. Ya. Empezamos. Ya. Tenemos visita en casa. Ya. A ver. Tenemos visita en casa, no podemos utilizar. Por ejemplo, estás en la discoteca y te preguntan, ¿hay kawan mi? ¿Ya? ¿Hay kawan mi tu sunki? ¿Qué estoy diciendo en este caso? ¿Con cuántos bailarás? ¿Hay kawan mi tu sunki? ¿Ya? ¿Hay kawan mi tu sunki? Yo puedo responder y decir, pitch kawan mi tu sune. ¿Podemos poner así? Claro, podemos poner así. Haikawami tusunki, pechkawami tusun. ¿Ya? Entonces, puede ser una respuesta que podamos plantear, ¿ya? Aquí haikawami tusunki, pechkawami tusun. ¿Ya? Podrías poner, utilizar números. Tawa, ¿ya? Tawa wami, ¿ya? Pechkawami tusun. Pero, ¿qué pasa si utilizo hombres? Tawa, runakuna, wan, mi, ya, hauriget. Runakunami, tusu, ni. Ese sería. Tawa, tawami, tusu, ni. En castellano, bailo con 4 hombres. Podemos utilizar de esa manera. ¿Entendido? Entonces va a depender mucho. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No se abre mi micrófono, Juliano. Está raro eso. ¿Ya? Entonces, estimados estudiantes, hay que arreglar ese micrófono, Juliano, para que participes. ¿Ya? Entonces, mira, fíjense, cuando hablamos de cantidades, siempre, voy a poner aquí arribita, ¿ya? Aquí. Aquí vamos a poner. Oh, te preguntando si que por ya. Otro punto muy importante, es importante lo siguiente, recordar que para cantidades, ¿ya? Mayores a 2, debemos utilizar, ¿qué cosa vamos a utilizar? Los, ¿ya? En el sustantivo, el sufijo pluralizador cuna, ¿ya? Pluralizador, ¿qué es sufijo? Cuna, como un elemento sumamente importante, ¿ya? Entonces, para eso vamos a utilizar un elemento que se llama pluralizador cuando son mayores de 2. Y estamos utilizando aquí abajo, ¿no es cierto? Entonces, estimados estudiantes, eso debemos tener en cuenta para esta clase, ¿ya?
Si no hay preguntas, seguiremos avanzando, ¿ya? Luego no me digan, profesor, no he entendido o me falta entender, ¿ya? En el caso del one, hablamos de eso. ¿Con cuántos bailas? ¿Ya? Por ejemplo, podríamos plantearnos, aquí, en este caso, mire, estimados estudiantes, podemos hablar de números nomás. Por ejemplo, Kim, Sa, Wan, Mi, Tu, Su, Sa. Podría ser Tu, Su, Sa, que viene a decir bailaré 3. Ya está. Kim, Sa, Wan, Mi, Tu, Su, Sa. ¿Ya? Cep köşeniz mi anacığım? Ya, estimados estudiantes. Entonces, esa sería la pregunta, la manera de responder, ¿ya? Eh, a ver, por ejemplo, si yo les pregunto aquí yo les pregunto y les digo, a ver, Carlitos, Víctor, hay awami hawariskejit, ¿ya? Hay awami rantinki, ¿ya? Rantinki. ¿Qué estoy diciendo? Esta pregunta nos da la idea de decir, ¿con cuánto compras? ¿Con cuánto compras? Hay awami rantinki. Entonces, mi respuesta sería, en este caso, por ejemplo, ¿ya? Como diría aquí la respuesta aquí, ¿ya? Y digo, tawa, solis wanmi, rantini. Ya podría ser una manera de responder, ¿ya? Obviamente que está castellanizado por el mismo tema de que solis es un nombre propio y no podemos cambiar fácil los nombres propios al quechua, ¿ya? Eso es el tema, ¿ya? Entonces, ya entendieron el Haika Wan. Ahora vamos a conocer el Haikapaj. ¿Para cuánto? Imagínate que estás en un matrimonio, ¿ya? Imagina, solo imagina. Y tienes 2,000 invitados. Y tu mamá te pregunta y te dice, Haikapaj, Waikon. Mira, fíjate. Haikapaj, Haikapaj, Waikonki. Igualito, estimados estudiantes. Pongo aquí, ¿ya? Y pongo números. Por ejemplo, 15 runapaj para 3. 15 runakuna para 3 hombres. Podría ser. Haikapaj unki uyarialinta jojmanta. ¿Para cuántos vas a cocinar? ¿Ya? Y otra vez aquí digo, 15 runapaj, ¿ya? Para 3 hombres. Podemos plantear, en este caso, ¿ya? En este caso podemos plantear, ¿ya? Lo siguiente. Y pongo aquí. Para 3, primero cocino para 7 hombres. Podría ser 7 hombres. Una manera de responder. Haikapaj. Ya, uyarigueta linta. Por ejemplo, podría decir Haikapaj. Ya, Haikapaj. Cocino para 7 hombres. Cocino para 9. Podemos cambiar. Cocino para 10, para 15, dependiendo. Pero todos siguen esta misma dinámica, estimados estudiantes. Todos, absolutamente todos van a seguir esa misma dinámica. No hay otra cosa que podemos cambiar. ¿Ya? ¿Alguien, Chumanacho, me han entendido esta parte? Vamos, piensen, hablen, comenten, murmuren. Eso es importante. ¿Ya? Aquí tienes, mira, para poder completar y decir, ya, voy a completar hoy día y digo, ay, capa. Y voy completando los números que yo quiero. ¿Ya? Profesor Ronald, disculpe, quiero consultar. ¿Me Sí, escucha? adelante. Profesor, el anterior tema ahorita que ha pasado de soles, en quechua sureño, tal conforme también, porque creo que no se utilizan
los 5 vocales y 3 vocales. ¿Y cómo lo hago en quechua sureño? ¿Cómo escribo? Es soles. Es que en este caso, mira, Ah, soles, ajá, eso, exactamente. esto es préstamo lingüístico, Ah, ¿ya? ya. No es quechua, quechua. Soles es préstamo lingüístico. En Es quechua sureño tengo que escribir soles también. claro, ¿por qué lo estamos? Si no quieres escribir soles, por ejemplo, puedes escribir soles, nis, hawan, mirantin. Este es el que le da sentido también a tu oración. Soles, nis, hawan, mi, rantin. Podemos utilizar. Tawa soles, nis, hawan, mi, rantin. ¿Entendido? Ya, ¿por qué estoy utilizando soles? Porque no quiero cambiar. Puedo cambiar siendo Ah, bueno. literalmente a índice. Tawa, inti, conaban, mirantini. Ya. Y si desean, podemos cambiarlo, ¿ya? Ya no ponemos soles, sino podemos decir inti kunawan mirantini. Inti, kuna. Inti kuna wanmi rantini. Pero el tema es aquí, antiguamente existían los intis. Si no hubieran existido los intis, utilizaría y quedaría perfecto. Pero como existen los intis, por eso nomás un poquito está aquí el tema, ¿eh? Está distinto. ¿Entendido? Muchas gracias, Rosa. Sí, muchas gracias. Ya, cosa. ¿Ya? Entonces podemos poner aquí. Igualito aquí, mira, fíjense, ya tenemos Haikapaj, Waikunki, ¿ya? Y podría decir Kinsa, Runakunapaj, ¿ya? O podría decir Kinsapaj, de frente, ¿ya? Pero aquí debemos especificar Haika, ¿ya? Runakunapaj, mi, Waikunki. ¿Para cuántos hombres cocinas? Esa es la pregunta. Entonces, podemos utilizar de esa manera, ¿ya? Allancho, ¿qué dicen? Ya está, excelente. Ya. Ahora, aquí dice, a ver, ya, ¿el sufijo mi es un validador? Claro, pues, ¿ya? El sufijo mi es un validador. Siempre. Existe la NM y la mi. Eso también hemos avanzado, fíjense en los anteriores videos. Voy a actualizar, estimados estudiantes, esta noche porque no tuve tiempo. Como estoy en Cusco, es la familia, los papás están ahí un poco de vacaciones y me estoy dando siempre mi tiempo para ustedes, ¿ya? Entonces, voy a actualizar todito, estoy buscando mis archivos más, ordenando algunas cosas para actualizar, ¿ya? Entendido. Ahora, tenemos otro, ¿ya? Otra pregunta. Por ejemplo, Haikamanta es otro, ¿ya? Haikamanta, ¿de cuánto? Y yo te puedo decir, por ejemplo, lo siguiente. Juan se ha peleado, ¿ya? A Juan le han pegado. Mira, fíjate. A Juan le han pegado en una fiesta. Y su mamá le pregunta de la siguiente manera. ¿Cómo le pregunta? Dos puntos. ¿Cuál es la manera de preguntar de su mamá? Así, ¿ya? Haik amanta makarasunkiku. Haik amanta. Y en este caso, por ejemplo, cuando tú dices, tienes dinero, te dicen, a ver, vamos a comprar algo. Y le dices, ¿de cuánto estamos hablando? Ahí utilizas Haika Manta. ¿De cuánto? Haika Manta. Rima Sánchez. ¿No es cierto? Rima Sánchez. Entonces, el de cuánto funciona así. ¿Ya? Señores, hoy día toca comprar una casa. Y el otro te dice, ¿de cuánto estamos hablando? De dinero estamos hablando, pero ¿de qué cantidad? Entonces, por ejemplo, si mamá le pregunta de la siguiente manera, Haika Manta, ¿ya? Aquí vamos a poner. Ya, Haika Manta, Makara Sungiku, Ki- Makara Sungiku. Ya está. Esa pregunta se viene a hacer de la siguiente manera, ¿ya? Haika Manta, Makara Sungiku.
¿De cuántos, ya? ¿De cuántos te han pegado? Ay, que manda majaras un giku. Y mi respuesta sería, taomanta makawarango, pescamanta, sojtamanta podemos utilizar, ¿ya? Esto mismo puedes utilizar varias veces y decir, ya, sojtamanta, ¿cuánto es sojtamanta? ¿De cuánto? Por ejemplo, podemos utilizar y decir, hanchis manta, ¿qué es hanchis? Hanchis manta, ¿de cuánto es? ¿Ya? Por ejemplo, podemos utilizar y decir, quinza manta, ¿ya? Chunka manta. Otra vez, iskay chunka manta. Podemos utilizar. Entonces, ¿de cuánto? ¿De cuánto? De 5, de 6. ¿Ya? ¿Entendido? Ahora, el otro tema es el haikapi. ¿En cuánto? Haikapi. ¿En cuánto? ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, aquí. Magarasunkiku. Estos son elementos más avanzados, ya que más adelante vamos a avanzar. Por ahora, aprende esta palabra. Hakarasunkiku. ¿Ya? Como te han pegado. ¿No es cierto? Mucharasunkiku, te han besado. Yanaparasunkiku, te han ayudado. ¿Ya? Kumparasunkiku, te han tumbado. Entonces, todo lo que es Arasunkiku es te han, más el verbo. Te han pegado, te han cantado, te han visto, te han ayudado. O sea, todo. Arasunkiku. ¿Ya? Entonces, eso hay que entender. Y en el caso siguiente hablamos de haikapi. ¿En cuánto? ¿En cuánto? Chunkapi, en 10 podría decir. Tawapi, pishapi. Puedo utilizar más números aquí. Puedo seguir utilizando números. Entonces, no vamos a tener problemas en este caso, estimados estudiantes. ¿Ya? Para más luego, yo voy a arreglar todo esto para que usted pueda acceder a nuestra clase. ¿Ya? O para que pueda practicar de todo lo que hemos aprendido en esta clase. ¿Ya, estimados? Entonces, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Makarasunkiku. Makarasunkiku. Sí, está bien, no se puede decir así. Entonces, ¿cómo podemos decir? Magarasunkiku. Magarasunkiku es así, pues, la expresión. Ya, Magarasunkiku. Y anda para sunkiku. Entonces, estimados estudiantes, preguntas, dudas, comentarios. Cancho Manacho. Cancho Manacho, Tapuicuna. Ya. Entonces, por hoy día nos quedamos aquí y recuerden las clases o el examen el día lunes, ¿ya? Es hasta esa parte. Recuerda esto, hasta Haikapi, ¿ya? Entonces, pero hoy día les voy a enviar las fichas para que ustedes puedan practicar. Alguien chumanacho, imanenchisme. Alguien pone examen, no ahora está canca. El lunes, ya saben, el examen a las 9 de la noche, vía formulario de Google, así que estar atentos el día lunes a las 9 de la noche. ¿Ya? Cusa. Ya, pues, estimados estudiantes, entonces, con eso terminamos. Juliano, ¿ya quieres hablar?